Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre leucemia linfoblástica aguda. Bueno, en cuanto al término de leucemia, este va a ser un grupo de neoplasias malignas de los glóbulos rojos, ¿no? Que va a ser de causa indeterminada, que van a ser capaces de infiltrar cualquier parte del sistema. Es el cáncer más común en niños y adolescentes y representa aproximadamente la tercera parte de todos los casos de cáncer en niños menores de 15 años y la cuarta parte de los casos de cáncer que ocurren antes de los 20 años. Y bueno, mencionar también que estas leucemias, sobre todo las crónicas, van a ser raras en los niños. Bueno, ya para el tema de leucemia linfoblástica aguda, como concepto tenemos que es una enfermedad que se caracteriza por la proliferación desordenada de células inmaduras de la línea linfoide, los blastos, que van a surgir de la célula madre, ¿no? En la médula ósea. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, constituyen el 80% de todas las leucemias agudas en la edad pediátrica, ¿no? Y es la más frecuente también en esta edad, en la infancia. Y bueno, el 25 y 19% de todos los tumores van a ser en menores de 15 años y en menores de 19 años respectivamente. Va a alcanzar también su mayor incidencia entre los 2 a 3 años y va a ser ligeramente más común en los varones que en las mujeres. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos a los factores genéticos, en cuanto al síndrome de Down, que tiene 15 veces más probabilidades de desarrollar leucemia, ¿no? que otros niños, y también tenemos el síndrome de Klinefelter. En cuanto a los ambientales, bueno, como factor de riesgo tenemos la radiación, exposición a productos químicos, exposición prenatal a los rayos X, ¿no? Y a los pacientes también tratados con radioterapia y quimioterapia por otros tipos de cáncer. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la presencia de esto va a ser, en sí va a ser inespecífico y relativamente breve, ¿no? Y suele, presentarse fatiga o debilidad en un 92%, dolor óseo o articular en un 80%, palidez en un 65%, fiebre también puede haber en un 70%, ¿no? de los casos, pérdida de peso en un 66% de los casos, púrpura en un 50% de los casos. Y bueno, los signos más comunes tenemos a la esplenomegalia con 86%, la enomegalia con un 76% y la hepatomegalia con un 74%. Bueno, el sangrado espontáneo después de traumatismo se va a expresar como púrpura, ¿no? Epistaxis o gingivorragias. En cuanto a la clasificación, bueno, esto va a depender de la caracterización de las células malignas en la médula ósea, para así determinar la morfología, el fenotipo también según los marcadores de membrana celular y características genéticas celulares y moleculares. Bueno, la leucemia linfoblástica aguda va a presentar tres variantes morfológicas definidas, que es el L1, el L2 y el L3, ¿no? La diferencia entre un grupo y otro se va a basar en el tamaño, el grado de maduración del núcleo y la presencia de nucleolos y vacuolas. Bueno, en cuanto al L1, bueno, esta es la más uniforme de todas y la menos indiferenciada, con células de tamaño pequeño y escaso citoplasma. Cuando ya hablamos del 2, va a consistir en linfoblastos de tamaño variable, los nucleolos van a ser más evidentes y menos diferenciados. Y el L3 se va a distinguir por células grandes, ¿no? Indiferenciadas, con núcleos notorios y numerosas vacuolas también que incluyen el núcleo, ¿no? Y el citoplasma también le vamos a ser similares a las observadas en el linfoma de Burkitt. Y bueno, en el análisis de estos fenotipos, los marcadores de superficie van a indicar, ¿no? En 85% de los casos de leucemia linfoblástica aguda van a ser leucemias linfoblásticas del tipo B y un 15% las linfoblásticas del tipo T, ¿no? Y un por ciento procede de los linfocitos B maduros, ¿no? Que también, como mencioné, leucemias de Burkitt.
Bueno, cuando hay una sospecha diagnóstica, se debe incluir biometría hemática completa con flotis de sangre periférica, química sanguínea, ¿no? La glucosa, la urea, creatinina, ácido úrico, los electrolitos séricos, pruebas de función hepática también con deshidrogenasa láctica y reactantes de fase aguda, ¿no? Una BCG, procalcitonina o una PCR. Y bueno, los hallazgos en sangre periférica van a ser indicativos de una insuficiencia de la médula ósea, ¿no? Que van a hacer sospechar un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Y bueno, la mayoría de los pacientes van a presentar anemia, trombocitopenia y muchos también van a tener una cifra de leucocitos menor de 10.000, ¿no? Una leucopenia. Entonces van a presentar estos en cuanto a los análisis, una pancitopenia. Se puede encontrar. Y bueno, ya cuando estos van a indicar, ¿no? Una posibilidad, en este caso de leucemia, deben examinar la médula ósea de inmediato para así hacer el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico definitivo, que este se va a realizar mediante el análisis morfológico, molecular y de aspirado, y citogenético también, ¿no? Del aspirado de la médula ósea. Y bueno, lo que va a confirmar el diagnóstico acá va a ser la presencia de al menos 25% de blastos en la médula ósea, ¿no? Y bueno, las indicaciones para realizar ese aspirado, ¿no? De médula ósea, tenemos a la fiebre de origen desconocido, anemia inexplicable con índices de glóbulos rojos normales, visitopenia, ¿no? O pancitopenia, lesiones óseas, inexplicables, ¿no? En las imágenes radiológicas, o una hepatosplenomegalia en estudio también, o la evaluación también en cuanto a la respuesta al tratamiento y el seguimiento, ¿no? Se puede realizar. Em, bueno, mencionar también en el aspirado de médula ósea el sitio, ¿no? Para la aspiración. Como se observa en la imagen, sobre todo se va a realizar en la espina ilíaca posterior superior o también en la cresta ilíaca anterior en pacientes inmóviles, la cara medial también de tibia en menores de 1 año y bueno, también se puede hacer external, ¿no? En el esternón, que se va a reservar en sí para casos especiales, pero sobre todo en la espina ilíaca, ¿no? Posterior superior, para poder hacer la aspiración y la biopsia. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener tres fases. La primera fase, que es la de inducción de la remisión, que va a durar 4 a 6 semanas. La segunda fase de consolidación, que dura de 4 a 6 meses. Y la tercera fase, que es la de mantenimiento, ¿no? Que puede durar de 2 o 3 años. Bueno, la primera fase, que es la de inducción de la remisión, el objetivo va a ser erradicar más del 99% de las células leucémicas iniciales y así restaurar una hematopoiesis normal y un buen estado de salud. En cuanto a la segunda fase, bueno, en la fase de consolidación, el objetivo va a ser erradicar las células leucémicas residuales que han sido resistentes al tratamiento de inducción, ¿no? Y bueno, en la tercera fase de mantenimiento, el objetivo va a ser mantener libre de blastos al organismo por 2 a 3 años para que se logre así restablecer la inmunovigilancia. Bueno, la primera fase se va a administrar durante 4 semanas. Consiste, bueno, en la administración de vincristina semanal, también un corticoide como la dexametasona o la prednisona, y por lo general también una sola dosis de un preparado de asparaginasa pegilada de acción prolongada, ¿no? Y bueno, estos pacientes también con alto riesgo pueden recibir raunomicina a intervalos semanales o también quimioterapia intratecal que se va a administrar siempre al inicio y al menos una vez más durante la inducción, ¿no? La segunda fase, bueno, se va a asegurar que se logró la remisión completa de la leucemia y se realiza profilaxis de infiltración al sistema nervioso central, ¿no? Y en los niños de riesgo elevado de recaída se va a emplear además cobaltoterapia a cráneo también, ¿no? Y bueno, y en la tercera fase, que es de mantenimiento, los pacientes van a recibir mercaptopurina diaria y metotrexato oral semanal también. Por lo general, van a ser dosis intermitentes con vincristina y un corticoide, ¿no?
y el objetivo en sí se cumple en un 70% de los casos. Bueno, en cuanto al pronóstico, actualmente el factor pronóstico más importante de la leucemia linfoblástica aguda es la respuesta precoz al tratamiento, ¿no? Que va a ser cuantificada por la enfermedad mínima residual. Bueno, em, el Instituto Nacional de Cáncer utiliza la edad entre 1 a 10 años y una cifra de leucocitos de 50.000 em, para considerar de riesgo alto, ¿no? Y también se menciona de que las características pronósticas adversas tenemos a los inmunofenotipo de linfocitos T o una respuesta lenta al tratamiento inicial también o anomalías cromosómicas, ¿no? Que va a implicar un peor pronóstico. Bueno, en esa tablita vamos a tener factores, ¿no? Que vamos a ver según ellos si es favorable o desfavorable, ¿no? Bueno, en cuanto a la edad, los niños de 1 a 9 años o los adultos de 15 a 35 años van a tener, ¿no? Sobre todo un pronóstico favorable. Cuando los leucocitos están menos de 25 o 30.000 de infiltración del sistema nervioso central, cuando no ha infiltrado, ¿no? Esto va a ser favorable también. Y en cuanto a la citogenética, una hiperploidía más del 50, ¿no? Y bueno, la respuesta al tratamiento en el día 14, más o menos, ¿no? Que sea rápida, ¿no? Y los blastos estén de 5 a 10%. En cuanto a la enfermedad residual mínima, para que esta sea favorable tiene que ser negativa, ¿no? Después de la inducción y consolidación. Y bueno, ya cuando tenemos a un paciente favorable, van a ser los niños menores de 1 año o mayor de 9 años, ¿no? O los adultos también mayores de 35 años. En cuanto a los leucocitos, puede encontrarse mayor de 30.000, ¿no? De las células B y más de 100.000, ¿no? De las células T. Y bueno, va a haber ya infiltración del sistema nervioso central y va a haber una hipoploidía, ¿no? O también presencia del cromosoma Filadelfia, ¿no? Y bueno, en cuanto a la respuesta al tratamiento, esta va a ser lenta, ¿no? Va a haber blastos son más del 10%, y la enfermedad residual mínima va a ser positiva en cualquier punto del tratamiento. En cuanto a las referencias, bueno, tenemos en la revista, ¿no? De leucemia linfoblástica aguda. em, y de los autores Espinosa, Villacrés, ¿no? Que van a ser de algunas revistas, ¿no? Importantes. Muchas gracias.